Abramos, hermanos, la palabra de Dios. En esta ocasión la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos el capítulo número 4. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, entre los diversos elementos de la vida ministerial que hemos mencionado en retiros anteriores, hay algunos aspectos que todavía han quedado pendientes, que no hemos tocado en ocasiones pasadas, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de desarrollarlas en esta oportunidad. Y quiero, hermanos, comenzar hablando acerca de una de las joyas preciadas de la vida ministerial. Y me estoy refiriendo, hermanos, a lo que comúnmente nosotros llamamos la unción. Hablando de la unción, obviamente de parte de Dios, que viene sobre el ministro, sobre el predicador, a la hora en que precisamente la palabra está siendo entregada. Con alguna frecuencia nosotros hablamos de ministros que tienen unción, ministros que no tienen unción, y de alguna manera tenemos una claridad de a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos esa palabra unción. Como dije hace un minuto, esta es una de las joyas más amadas del ministerio, porque pienso, hermanos, que en algún momento ha sido la aspiración de cada uno de nosotros el poder poseer esa cualidad. Probablemente no aspiramos a tener otras virtudes o cualidades como otros grandes predicadores las tienen. Quizás un vasto conocimiento teológico, o quizá un intelecto muy cultivado que hace que las personas puedan presentar predicaciones que son auténticos poemas, auténticas piezas de literatura. Pero nuestro anhelo no es quizá tanto caminar en esa dirección, sino que, por decirlo de alguna manera, nuestra aspiración es más sencilla, y es solamente el hecho de poder tener el respaldo de Dios a la hora de enseñar. Y este respaldo nosotros lo entendemos precisamente
bajo ese concepto de la unción. Ahora, tenemos que reconocer algo, hermanos, y es que hablando técnicamente, y si nos vamos a pegar a lo que es el lenguaje bíblico, usamos mal la palabra unción cuando nos referimos a ese tipo de respaldo que el ministro debe tener y que nosotros anhelamos tener a la hora de predicar. Porque si vamos a la Biblia y ahí buscamos qué es lo que la Biblia habla acerca de qué es la unción, pues la idea es bien sencilla. Ungir es simplemente colocar aceite. Y así encontramos como en el Antiguo Testamento se ungían las piedras, por ejemplo, que por cierto es la primera mención que en la Biblia se hace de una unción, cuando Jacob derrama aceite sobre la piedra allá donde él había estado durmiendo en la ciudad de Luz, a la cual él le cambió el nombre para llamarla Betel. Pero a partir de ahí encontramos que se ungen personas, se ungen objetos, se ungía a los sacerdotes, después se ungirían a los reyes. Y al llegar al Nuevo Testamento aparece el ungido de los ungidos, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que precisamente le llamamos Mesías en hebreo, que significa ungido, o Cristo en griego, que significa también ungido. Y a partir de Jesús, la unción ya no es de un aceite que se derrama, sino que a semejanza del Hijo de Dios, que él fue ungido en ningún momento por un aceite de oliva, sino que por el Espíritu de Dios. Todos los que creemos en él tenemos la aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero nótese lo que acabo de decir, que todos los que creemos tenemos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, hablando bíblicamente, la palabra unción no tiene el concepto con el cual nosotros popularmente la utilizamos, principalmente cuando hablamos de la unción en el ministro o la unción para predicar. Unción, hablando estrictamente con las palabras de la Biblia, es la morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de unción para predicar, lo vemos como un privilegio. Como dije al principio, como una joya preciosa que los ministros anhelan tener, no todos la tienen, pero que anhela ser tenida. Pero hablando bíblicamente, la unción del Espíritu es la morada y consecuentemente todos la tenemos. Todos tenemos la unción. No obstante, cuando nosotros hablamos de predicadores ungidos, de ministros con unción, de mensajes ungidos, no nos estamos refiriendo a la morada del Espíritu Santo, sino que más bien nos estamos refiriendo a ese respaldo sobrenatural que nos es difícil explicarlo y que no obstante todos lo entendemos y sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tener la unción para predicar. Este tema, hermanos, es tan importante que ha llegado a ser la preocupación de los ministros del Evangelio en todas las épocas y también en todos los países. No es algo que simplemente hagamos nosotros o algo muy latinoamericano, que somos nosotros los que hablamos del tema de la unción, usando la palabra en ese sentido, del respaldo que el predicador
habrá de tener. En aquel libro, hermanos, que en el caso del Salvador llegó en la década de los 80, particularmente en el año de 1982, el libro de el escritor Leonard Rainhill, ¿por qué no llega el avivamiento? Ese libro comienza con el capítulo 1, el cual el autor lo llama por encima de todas las cosas, consigue unción. Y es un capítulo que está dedicado a los ministros del Evangelio. Y como el mismo título lo dice, el propósito es el de animar a los ministros que la cosa más importante para el ministerio es el poder tener la unción. Leonard Rainhill inicia ese capítulo hablando de aquellos que tienen mucho conocimiento, que tienen gran elocuencia para poder hablar, pero que, como él dice, son personas que tienen el ministerio de la muerte, porque cuando hablan y enseñan, aunque enseñan la palabra de Dios, es enseñada de tal manera que no produce vida en el oyente. Y por eso es que él urge para que por encima de todas las cosas consigamos unción. Pero veamos que él está utilizando la palabra unción también. Y no la está utilizando en el sentido en que la palabra se utiliza en la Biblia. Si en algo nosotros vamos a relacionar ese concepto de unción en el ministerio que tenemos con la Biblia, definitivamente lo más cercano será lo que la palabra de Dios llama la llenura del Espíritu. Eso es lo que encontramos en este capítulo 4, el pasaje que he leído, particularmente, hermanos, el versículo número 8, donde se nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo. Y entonces comienza la defensa del evangelio que Pedro hizo a partir de que él y Juan habían sido detenidos por haber sanado a aquel hombre paralítico que colocaban en la puerta llamada La Hermosa para pedir limosna. Pero esto que se dice acá, que Pedro estaba lleno del Espíritu, es la experiencia a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, si verdaderamente, hermanos, nosotros quisiéramos utilizar un lenguaje bíblico para referirnos a esa experiencia, tendríamos que hablar de la llenura del Espíritu. Sin embargo, hermanos, mi intención no es en esta ocasión tratar de cambiar el lenguaje o tratar de ser puristas en el uso de los términos bíblicos. Podemos quedarnos con la expresión de la unción. Y quizás más importante que definir términos sería hacernos la pregunta: ¿qué es la unción? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con dificultades para poder explicar la experiencia. Uno puede dar una salida o una respuesta fácil, ¿no? Y si uno pregunta ¿qué es la unción?, responder: es la llenura del Espíritu. Y esa es una respuesta acertada y totalmente bíblica. Pero más que dar una definición, estoy hablando de dar una descripción de qué es la diferencia. Oímos a un predicador y decimos: tiene la unción.
Oímos al otro predicador y decimos, este no tiene la unción, pero ¿en qué usted sabe que este la tiene y el otro no? Pero más importante aún, ¿cómo sabe usted si tiene la unción o no? Si como ministros del evangelio somos ministros con unción o sin unción. Obviamente el anhelo de cada ministro y de cada uno de nosotros es el de poder experimentar ese respaldo de Dios por medio de la unción. Pero ¿cómo lo vamos a tener si no sabemos exactamente qué es la unción? Esta verdad, hermanos, en algún momento de nuestra trayectoria ministerial tuvimos que encontrarnos con ella, encontrarnos con la necesidad de poder tener unción. Pero en el momento en que identificamos esa necesidad, ahí nos chocamos con el siguiente elemento, que es del que estamos hablando, que es la unción. Allá, hermanos, tuvo que ser por el año 1978 o a más tardar 1979, en los primeros meses. Más pensaría yo que fue 1978. La iglesia apenas comenzaba y había culto todos los días, excepto los miércoles. Pero había tal anhelo de Dios que, aunque los miércoles era el único día libre, algunos hermanos comenzaron a organizar cultos, porque eso eran en las casas. Nada que ver con células, no teníamos en absoluto idea de que eso existiera. Pero era un anhelo de los hermanos de poderse reunir, y el único día libre, o que ellos podían decir, vamos a dedicarlo a la familia, era para hacer cultos en las casas. Pues a mí me invitaron para enseñar en uno de esos cultos ahí en la colonia Santa Lucía. Y yo apenas estaba comenzando, quizás ese era algo así como la segunda vez, el segundo día que se hacía la reunión. Yo llevaba ya preparado lo que iba a enseñar, y cuando estábamos a punto de iniciar el culto, veo que por la puerta aparece el pastor fundador de la iglesia. Y cuando yo lo vi me alegré y salí, lo saludé y le dije, hermano, qué bueno que usted vino, porque entonces usted va a dar la enseñanza ahora. Y él me dijo, no, me dice, yo he venido para escucharlo. Y eso me puso en aprietos a mí. Pero bien, yo lo hice, enseñé, terminé, oramos, y luego venía ya un momento de confraternidad. Me recuerdo que en esta casa era una hermana, lo que pudiéramos llamar anfitriona, aunque no era esa la idea. Y ella había preparado algo ahí sencillo para comer. Y en eso estábamos compartiendo cuando yo me fui acercando así poco a poco al pastor. Y al estar al lado de él, yo le dije, ¿qué tal estuvo?, le dije yo. Y él me dijo, mire, me dice, todo lo que usted dijo, me dice, es verdad. Es verdadero, me dice, pero usted tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que usted no tiene unción, me dijo. Entonces yo le pregunté, ¿qué es la unción? Y él me dijo, no sé. No sé. Lo único que le puedo decir, me dijo, es que no la venden en la tienda de la esquina. Entonces estamos ahí frente a la experiencia de que uno puede hablar acerca de la unción,
O incluso a decir, fulano la tiene, fulano no la tiene. Pero cuando llega el momento de definirlo, ¿cómo definimos la unción? El pastor me estaba diciendo, todo lo que usted dijo es verdad, pero el problema es que no tiene unción. Entonces, ¿qué es la unción? No sé, me dijo. Claro, yo no lo cuestioné ni nada, sino que más me intrigó de qué era de lo que él me estaba hablando. Y esta dificultad de definir qué es la unción, no solamente, hermanos, es nuestra, no solamente fue de él, sino que incluso este autor al cual estoy haciendo referencia, Leonard Rainhill, en ese capítulo 1 donde él habla del tema de la unción, unos párrafos después de haber iniciado, él viene y se hace la pregunta también: ¿qué es la unción? Y él mismo responde: apenas lo sé. Y confiesa que no puede describir qué es la unción, pero dice, pero sí sé que no es la unción. Entonces comienza a hablar acerca de lo que no es la unción, pero el capítulo termina y nunca dijo qué es la unción. Entonces parece que la tarea de definir qué es la unción no es una tarea fácil. Pero aun y cuando no tengamos nosotros una claridad y una definición, algo es muy cierto, hermanos. Y es que aunque quizás seamos incapaces de hacer una definición de unción, sí tenemos una plena conciencia de la importancia de tener unción. Y sabemos que si no hay unción, entonces no hay vida. Que si no hay unción, entonces no habrá resultados, no habrá frutos, no habrá conversiones, no habrá salvación, no habrá desarrollo de la obra, no vamos a impactar y nos vamos a convertir simplemente en oradores, no de oración, sino que de oratoria, de estar repitiendo, orando y orando, mensaje tras mensaje, pero sin mayor resultado. El tiempo pasará, los años transcurrirán, luego se convertirán en décadas, y cuando hayan pasado 20, 30 años, 40 años, nos vamos a preguntar: ¿qué es lo que va mal con mi ministerio? Y la respuesta, quizás en el fondo de nuestro corazón la sabremos y diremos, es que no tengo la unción, o no tengo la unción suficiente, o no tengo la unción adecuada. Entonces, siendo el tema tan importante, volvemos a preguntarnos entonces, ¿qué es la unción? Quizá para hacer las cosas fáciles debemos seguir el camino que Rainhill menciona en su libro, y es que mejor voy a decir que no es. Y él menciona varias razones en su libro, pero yo quiero mencionar otras que comúnmente nosotros confundimos con la unción. Muchas veces creemos que la unción es la expresión verbal que utilizamos. Entonces pensamos que unción es levantar la voz, modular la voz, gritar, espantar a la gente. Y hay quienes lo hacen de manera prodigiosa. Realmente es admirable el uso que tienen de la respiración diafragmática, de sus cuerdas vocales, de su garganta. Pero una persona puede tener toda esa expresividad verbal y eso no será la unción, y lo sabemos. Pero también, hermanos,
algunas veces la unción se puede confundir con el hecho de ser un pesado. Y utilizamos de maneras pesadas para tratar a la gente, para referirnos a ellos. Somos bastante malcriados en el púlpito. Pero creemos que al utilizar ese tipo de expresiones, que son despectivas, que son hirientes, que no son apropiadas, creemos estar impresionando a la gente, impactándola, y de ahí sacamos la idea que tenemos unción. Pero la unción tampoco es eso. Y hay que añadir también, hermanos, que unción tampoco es necesariamente la espectacularidad. Porque vivimos en una época cuando se busca lo espectacular en el púlpito, en las iglesias, en los anuncios, en las palabras que se dicen, en la manera como se dicen. Pero uno ve que los apóstoles no eran personas que persiguieran la espectacularidad. Espectacularidad viene de espectáculo. Y es presentar a las personas un espectáculo bien montado, bien organizado. Pero la espectacularidad definitivamente no es la unción. También uno podría decir, bueno, si unción es la llenura del Espíritu Santo, entonces lo que hay que tener es el bautismo del Espíritu. Y obviamente que ese es un elemento fundamental, pero hay personas que son bautizadas con el Espíritu Santo y no tienen unción. No estoy hablando en el lenguaje bíblico técnico, no, sino que estoy hablando en el lenguaje coloquial. O sea, porque hay predicadores que hablan en lengua, son bautizados en el Espíritu Santo, pero cuando los oímos predicar decimos, no, le falta todavía. A veces decimos, le falta cañón. Entonces significa que el bautismo del Espíritu, uno no puede negar el valor que tiene, pero no es equivalente a unción tampoco. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la unción? Yo quiero intentar, hermanos, una explicación. Y quiero pedirles perdón de utilizar mi experiencia, pero lo que ocurre es que uno no tiene más de dónde partir que la propia experiencia, ¿no? O sea, todo lo demás será la experiencia de cada uno, pero es la experiencia de él. Cuando el hermano me dijo, esto no lo venden en la tienda de la esquina, entonces yo le pregunté, entonces ¿cómo se puede tener unción? Y él me dijo, bueno, le voy a decir 3 cosas, me dijo. Ore, lea la palabra y santifíquese. Está bien anotado, dije yo. Y fue lo que hice. Todos los días, las siguientes semanas, que creo que se convirtieron en meses. Y eso hacía yo, orar. Y yo le decía, dame la unción, dame la unción, dame la unción. Yo no sabía qué era la unción porque no me lo habían explicado. Cuando pregunté qué era, me dijeron, no sé. Pero sin saberlo, dame la unción. Y leía la palabra y me santificaba de acuerdo a las instrucciones que me habían dado. Esa era la época cuando los domingos por las tardes salíamos con los jóvenes, algunos aquí presentes, a evangelizar. Íbamos donde hubiera gente.
Y en esa oportunidad íbamos a la cancha de fútbol que está ahí en la colonia Santa Lucía. En esa época no tenía el muro que tiene ahora. Y quizás alguien sabía, alguno de los muchachos sabía más o menos los horarios de los partidos, porque recuerdo que llegamos y no tuvimos que esperar mucho para que terminara el partido que había. Si había gente. Y al terminar el partido, solo esperamos, no sé, unos 3, 4 minutos, muy poco tiempo. Y terminó el partido y al terminar, rápido hicimos la rueda, el semicírculo y comenzamos a cantar. Y claro, en esa época era un poco novedoso escuchar ese tipo de canto. Entonces todos los muchachos, muchachas muy jóvenes que estaban ahí se acercaron para ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando ya había un buen grupo, el hermano que dirigía la actividad de jóvenes, William Portillo, para los que saben quién fue él, le dijo a un joven: pasa. Y él tenía que pasar a testificar. Y él pasó, se le dio el megáfono y con el megáfono comenzó a hablar acerca del evangelio. Yo no recuerdo qué decía él, pero lo que sí recuerdo era que frente a él había un grupo de jóvenes pequeño, un muchacho morenito que era el que incitaba a los demás, y ellos comenzaron a decirle cosas. Mientras él trataba de presentar el evangelio, le decían: cállate, loco, chiflado. Pero todos le estaban gritando. Y este muchacho comenzó a cortarse. Y al comenzar a cortarse, comenzó a equivocarse. Y a veces no decía correctamente las palabras, a veces perdía el hilo de lo que estaba hablando. Y eso hacía que los jóvenes, ese grupito, se burlara todavía más. Y le decía: ya ven, ni sabes lo que estás diciendo, cállate, loco. Y eso provocaba risa en los demás jóvenes que no eran parte de ese grupito, pero que estaban ahí atraídos por lo que habíamos cantado. Mientras yo veía eso, en mi corazón comenzó a crecer una indignación. Porque mi pensamiento fue: bueno, ¿cómo es posible que si este joven, que no me acuerdo quién era, el que estaba tratando de dar el mensaje, es un hijo de Dios, decía yo, y estos son hijos de las tinieblas? ¿Y cómo es que lo están derrotando? Porque lo estaban derrotando, lo estaban arrinconando, lo estaban amedrentando, le habían ganado ya la moral. Y él estaba confundido, no sabía qué hacer. Y entonces eso era lo que a mí me llenaba de, no sé cómo explicarlo, un indignado, algo así. Pero eso me fue llenando, 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 hasta que llegó un punto en que lo que jamás había hecho, y quizás nunca lo hubiera hecho, pero llevado por ese sentimiento, le dije a William, que estaba a mi lado: mira, le digo, dame permiso de pasar yo. Y como él vio que la cosa estaba fuera de control, él me dijo: pasá, me dijo. Y yo pasé y le agarré el megáfono al otro muchacho. Yo creo que aliviado se sintió él. Y se fue. Pero entonces yo con el megáfono frente a la gente, y estaban enfrente ellos. Y entonces igual yo no recuerdo qué les dije, pero lo que sí recuerdo es que comencé a dirigirme a ellos. Y sin duda tuve que haber hablado de la salvación, de la perdición, que en Cristo había salida. Pero el punto es que yo comencé a hacerlo de manera contundente, con el propósito que ellos oyeran, de tomar control de la situación. Y entonces fue una cuestión como tomar autoridad sobre lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo que estos jóvenes que se estaban riendo, que se estaban burlando, se quedaron escuchando, se quedaron sorprendidos. Solamente el muchacho ese morenito, que he olvidado su nombre, pero lo puedo averiguar, fue el único que se quedó tratando de incitarlos a ellos.
Y él trataba de que este gritara, que el otro gritara, y ya no gritaban, estaban oyendo muy atentamente. Entonces, cuando él vio que no le hacían pareja, entonces se molestó mucho y recuerdo que se dio la vuelta y se fue. Cuando yo vi que se fue, yo dije, bueno, ya esto ya está tomado, ya está controlado. Pero todavía seguía hablando unos 2-3 minutos más, y cuando vi que ya todos estaban quietos, todo el mundo viendo y escuchando, entonces yo le dije a los jóvenes, vaya, ahora pasen ustedes y evangelicen. Y todos los jóvenes se regaron a hablar a cada uno de los amigos, muchachos y señoritas que estaban ahí, a hablarles de Cristo. Y yo me quedé viendo cómo todos se regaron y fueron a evangelizarlos. Supuestamente yo era el ayudante de William y nuestra tarea era la de cuidar a los jóvenes, ¿no? Saber cómo los íbamos a cuidar, pero esa era la idea. Yo me quedé viendo eso. Y viendo eso no había reparado que William estaba a mi lado. Pero en eso lo volteo a ver. Y cuando lo volteo a ver, él tenía una expresión algo así. Y yo me acerqué y él me dijo, Mario, me dijo, nunca te había oído hablar como hablaste hoy. Y hasta ahí yo caí en la cuenta. Y dije, es cierto. O sea, esa no es mi personalidad. O sea, yo no soy así. Por eso digo, jamás yo lo hubiera hecho de decir voy a pasar yo. Pero ya lo había hecho. Yo no lo pensé. Simplemente se hizo, pasé, ocurrió. Y entonces cuando él me dijo eso, yo dije, es verdad. Entonces, esta es la unción, dije yo. Esta es la unción. Y esa tarde, en el culto del domingo, que comenzaba a las 7 de la noche, y comenzaba a las 7 porque era domingo y por eso comenzaba temprano, yo me fui a esperar al pastor en la puerta, ahí en el parqueo de la iglesia, que era chiquito, para decirle que ya tenía la unción. Entonces, ¿cómo sé que ya la tenía? ¿Y cómo se explica eso? Entonces, pensando, hay algo que yo puedo decir. Y es que la unción es cuando logramos conectar con Dios. Y eso es diferente a tener el bautismo del Espíritu Santo. Y es diferente a tener uno conocimiento de qué es lo que va a enseñar. Es cuando se logra conectar con Dios. Es cuando el ministro se convierte como en algo, como una herramienta que Dios va a utilizar, pero en la cual, hermanos, uno está viviendo una experiencia que pudiera decirse como un poco de inconsciencia. No estoy diciendo que uno esté desmayado o que esté en trance, no. Pero lo que estoy diciendo es de que la experiencia en sí misma no es algo que uno mida, que uno premedite, no es un espectáculo que se ha preparado previamente, sino que simplemente las cosas ruedan y de repente se da, se produce, pero no es algo que uno ha preparado, no lo ha planificado, o decir yo voy a decir esto, o yo lo voy a preparar de esta manera, y cuando ya lo vaya, me lo voy a llevar así, poquito a poquito, lo voy a ir calentando, y ¡blau!, le voy a meter el sopapo. O sea, no es así. O sea, uno no lo piensa así. Entonces es ese conectar con Dios. Pero ¿qué ocurre cuando conectamos con Dios? O sea, ¿qué elementos hay en ese conectarse con Dios? Yo diría que lo primero es que uno se despreocupa de sí mismo. Porque muchos, cuando predican, se les nota que están muy preocupados por ellos mismos. Es decir, preocupados de que cómo lo estaré haciendo, cómo voy a quedar, qué me van a decir después los consiervos.
Cuando me baje del púlpito me van a hacer pedazos. Me van a criticar, me van a decir que lo hice aquí, que lo hice allá, que lo hice bien, que lo hice mal. Entonces, esa preocupación de cómo lo estoy haciendo, cómo me estoy desenvolviendo, es estar enfocado en sí mismo. Eso mata la unción. Por lo contrario, cuando la unción está, eso mata la preocupación por uno mismo. Entonces ya no importa cómo la persona queda. Ya no importa si quedo bien, quedo mal, me creen, no me creen. Simplemente ya no está en eso la preocupación, el corazón de la persona. Pero también, hermanos, en ese conectarse con Dios, uno ve a las personas. Porque uno puede predicar viendo a nadie, ¿verdad? Y aparentando que ve a todos. Pero cuando la unción de Dios llega, se ve a las personas, se ve lo que se está viviendo. Y puede ser, hermanos, que las expresiones que uno vea no sean las mejores. Puede ser que las personas estén muy atentas, pero también puede ser que las personas están abriendo la boca, viendo por un lado, viendo para otro, se durmieron ya. Pero cuando uno ve a las personas, uno ve aquel hermanito que está por allá y que se ve ya un hermano de edad. Qué penas, qué problemas. No será los que le mueven a venir a la iglesia. ¿Qué será lo que él anda buscando? ¿Qué es lo que este hombre necesita de Dios? O ver a las personas quizá anhelando recibir una palabra, un consuelo, una orientación, una respuesta. ¿Y qué le vamos a decir en ese momento? Es como cuando nos invitan a un funeral y la gente está pendiente. ¿Qué palabra vamos a dar? ¿Qué expresión de consuelo? ¿Qué vamos a hacer? Están muy atentos para recibir algo. Entonces, cuando vemos eso en las personas, no tenemos tiempo de estar pensando en nosotros mismos. Ese es un desconectarse de uno para conectarse con Dios, conectarse con las personas, ver su rostro, pensar en cómo Dios piensa. Porque nosotros tenemos nuestros propios pensamientos cuando vamos a predicar. Y no sé, pueden ser pensamientos buenos, pueden ser pensamientos no tan buenos. Quizás algunos dicen, bueno, hoy me toca predicar a mí, hoy me voy a lucir. Ese no es un pensamiento tan bueno, pero algunos así lo pensarán. Otro podrá decir, bueno, hoy me toca predicar, Dios mío, saber cómo voy a salir porque yo no sé para qué me pusieron a predicar. Tampoco es un pensamiento muy bueno. Pero es pensar como Dios piensa y cómo Dios ve las cosas y cómo Dios quiere que las cosas sean. Y entonces cuando uno se conecta con Él, por eso digo, es como ser un instrumento de Él, en donde hay algo así como una semi-inconsciencia, diría yo. O sea, claro, la persona está ahí, la persona está viendo, estoy diciendo que hay que ver a la gente, pero no es uno ya, sino que es Él el que está expresando, manifestándose. Un poco difícil, hermanos, explicarlo, pero esto es lo que se llega a convertir en la esencia de nuestra tarea. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Igual pues que el carpinteros hay de todo, pero hay algunos que son artistas con la madera. Hace como una semana, quizá menos, quizá un hermano me presentó a otro hermano recién convertido que había pasado una depresión terrible, que se quería suicidar. Ese hermano lo ayudó, lo evangelizó, creyó en Cristo y él estaba en una recuperación y me lo presentó y me dijo, mire, y me dijo, y él me dice, es
mecánico, me dijo, de vehículos europeos. Así le dije yo, nunca había oído eso, le digo yo. Sí, es que, y ahí habló el hermano y dijo, no, yo realmente todo tipo de vehículos, me dice, yo puedo reparar, pero lo que pasa es que la gente dice así, me dice, porque yo me he especializado en vehículos europeos, y comenzó a decirme las marcas específicas en las cuales él trabaja, y parece que le va muy bien. Pero entonces uno puede ser simplemente un mecánico que le mete la grasa y la tuerca donde cree que tiene que ir, ¿no? O puede llegar a especializarse y poder hacer las cosas muy bien, de manera que la gente es la que habla de él y dice, no, él es bueno para esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser buenos ministros? Porque uno puede ser un ministro a la pasarraya, como hay tantísimos, ¿no? Y hay personas, hermano, que en esta época, cuando cuesta hallar trabajo, entonces dicen, no, yo voy a reunir ahí mi grupito, voy a poner un rótulo, y así es. Es tan bendecida nuestros países latinoamericanos, que donde quiera se abre una iglesia, hay gente. Y por eso hay gente creyendo disparates. Hay gente que uno dice, bueno, ¿y cómo pueden estar ahí? Si es que hay tal generosidad de Dios para con las personas, que la gente cree, recibe el evangelio, y aunque sea lo más absurdo, lo más tonto que les están diciendo, ahí hay gente siempre. Entonces, hay quienes lo ven como una manera de sobrevivir, de salir adelante. Pero que Dios nos libre de eso, y que Él nos ayude para que realmente queramos hacer las cosas como deben ser hechas, y tienen que ser hechas bajo la unción. Pero entonces, si la unción es esencialmente el conectarse con Dios, conectarse con sus ojos, con su sentimiento, con su pensamiento, con su palabra, entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se logra? A mí me dijeron, ore en primer lugar, y algo de cierto hay en eso, porque de nuevo, Leonard Rainhill, cuando él habla del tema de la unción en ese capítulo al que hice referencia, él dice estas palabras: a la luz de la historia, os puedo asegurar que un ministro del evangelio que no ore 2 horas diarias no vale ni un céntimo. Como él lo dice, a la luz de la historia, o sea, después de haber examinado la vida de los hombres que Dios utilizó, la conclusión es esa. Entonces, la oración juega un papel primordial, sin duda. Entonces, porque en la oración es el ejercicio más espiritual que hay. Es con el que nos conectamos a Dios, con Dios. Entonces, es cuando estamos cerca de Él, y cuando sus pensamientos, sus palabras, sus emociones, la manera como Él mira, comienza a ser nuestra también por medio de la oración. La oración no es para obtener cosas. La gente tiene esa idea que la oración es que yo tengo que pedir por mi trabajo, por mis hijos, por la abuelita. Y la gente está pidiendo por el viaje, por el que va mojado, por el que está cometiendo ilegalidad, por el que va a robar. Por todo pide la gente. Ay, ora por mí, ore por esto, ore por lo otro. Y ellos no oran. Y cuando oran, oran para pedir cosas. Pero lo fundamental de la oración es cambiarnos, cambiar a las personas, aunque no nos dé nada. Por eso es que a veces Dios no nos da nada, porque Él no quiere darnos algo. Lo que Él quiere es cambiarnos. Y quizás negándonos lo que le pedimos, Él logra que entendamos y que cambiemos y que veamos la cosa de manera diferente. Entonces, la oración es para transformarnos, para cambiarnos. Pero también la santidad fue la otra cosa que me dijeron. Santifíquese. La santidad sabemos que es ser puesto aparte, estar separado, ser diferente.
¿Y por qué hay que ser diferente? ¿Por qué uno tiene que ser diferente a los demás para poder aspirar a la unción? Porque nos separamos del yo y nos acercamos a Dios. Nos separamos del sistema mundano y nos acercamos al reino de Dios. En esa despojarse, como bien lo dice la Escritura, despojarnos y revestirnos de valores diferentes, otra vez vamos acercándonos a Dios, vamos intimando con Él. La santificación es un camino por el cual cada vez nos vamos acercando más y más y más a Dios. Dicen que cuando una pareja ha permanecido casada por varias décadas, comienzan a parecerse entre ellos. Pero es que han compartido tanto que sin duda, ¿verdad? Han de parecerse ya. Quiera Dios que predomine el lado sensato, ¿no? Entonces, cuando intimamos con Dios y estamos con Él, nos vamos pareciendo a Él. Porque solo así podemos conectar con Él. Uno no puede conectar con Dios si tiene otro tipo de intereses. Ahí por esos años, hermanos, 79, 80, recuerdo, era la época de las gran cruzada de sanidad y salvación divina. Y entonces había un predicador, me acuerdo del nombre de él y su iglesia, pero no lo voy a mencionar, obviamente. Y predicó y tenía una plataformita más o menos de esta altura y estaba la gente ahí en un barrio. Y ahora venía la oración por los enfermos. Y llega una señora con su niño, más o menos unos 11, 12 años el niño, con muletas. Yo no sé qué tenía el niño. Pero viene el hombre y ora por él. Y cuando ya ha orado, le dice a la señora: quítele las muletas. Y la señora obediente le quita las muletas al niño, pero ella lo seguía sosteniendo. Y él decía: suéltelo. Y la mamá no quería. Y él decía: suéltelo. Y no quería la mamá. Suéltelo, es que si no lo sueltan no lo va a sanar el Señor, tenga fe. Y ante eso pues la mamá lo soltó y el niño blum, se rompió todo en la plataforma. Y el pastor, porque era un pastor, quedó todo abochornado. Ahí no había unción, obviamente. Pero entonces, ¿qué era lo que había allí? ¿Qué era lo que él estaba buscando? Exactamente, la espectacularidad. ¿Qué hubiera pasado si la madre suelta al niño y el niño queda en pie y comienza a dar un paso y luego otro y otro y otro? El predicador no estaba pensando tanto en que Jesús fuera glorificado, estaba pensando cómo quedaba él, ¿no? Era la época de G. Ávila y ese tipo de evangelista. Entonces le iba a quedar como el G salvadoreño, ¿no? Entonces, eso no es estar conectado con Dios, eso no es santidad, eso no es apartarse de los valores mundanos para acercarse a la sencillez de Jesús. Y por lo tanto no hay unción. Más adelante, hermanos, en este libro de los Hechos se nos narra cuando allá en el capítulo 13 Pablo y Bernabé inician lo que se conoce como el primer viaje misionero. Y llegan donde está Sergio Paulo y estaba aquel falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y dice la palabra que Pablo, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Bar Jesús y le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo estarás sirviendo de tropiezo a la verdad? Vas a quedar ciego. Y queda ciego, hermano. Allí había unción. Ahí dice la Escritura: lleno del Espíritu Santo.
Es decir que probablemente Pablo no estaba pensando tanto las cosas, pero fue arrastrado por la indignación del momento. Y le dice: queda ciego. Y el hombre queda ciego. Porque Pablo tenía la unción. Pero como nosotros nos gustaría dejar ciegos a media docena de gente, no nos sale el tiro. Entonces, esa es la unción que viene por medio de la santidad. Cuando ya no importa quién eres tú, cómo quedas tú, qué va a pensar la gente de ti, si piensan o no piensan, si ven o no ven, no importa. Y el último elemento con el cual termino es el tema de la palabra, leer la palabra, porque Jesús lo dijo claro: ellas dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Dios, debemos hacerlo a través de su palabra. Su palabra es la que nos ilumina, su palabra es la que nos enseña el corazón de Dios, los propósitos de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dios no anda buscando exaltar a soberbios o a envanecidos, sino que Dios su gracia la muestra para con el humilde y con el quebrantado. Pero es a través de la palabra que aprendemos eso. Y Reinhold decía: por encima de todas las cosas, consigue unción, porque esto vale más que todo, hermanos. Más que todas las cosas. No es necesario optar, pero es necesario. Y tuviéramos que escoger entre tener mucho conocimiento o tener unción, sería mejor tener la unción. Si tuviéramos que escoger entre conocer de memoria la palabra y tener unción, tendría que ser la unción. Más allá que los nombramientos, los títulos, los roles que podamos tener, es el tema de la unción. Eso es lo que necesitamos. Pedirle al Señor: dame la unción, dame la unción, a menos que ya tenga demasiada y no necesite. Le escurre. Pero si la necesitamos, nunca cansarnos de decirnos: Señor, renuévame, renuévame. Que no nos sintamos demasiados endurecidos como para pensar de que no, es que hace 40 años esa era mi aspiración, mi unción, mi anhelo. Es cierto, pero no, ya me di cuenta que no, si la cosa, o sea, ya vencido, acabado, ya está por despedirse de esta vida. Pero Dios, hermanos, todavía quiere sorprendernos y bendecirnos y usarnos. No nos cansemos de pedirle al Señor: dame la unción, dame la unción. Por encima de todas las cosas, consigue unción. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor amado, venimos ante ti. Venimos sedientos, Señor, y venimos necesitados que tú uses nuestras vidas. Mira, Padre, a cada uno de tus siervos acá reunidos. Señor, nosotros no queremos conformarnos a una vida rutinaria. No queremos, Señor, simplemente cumplir un rol de cada semana, un ciclo que se repite una y otra vez, semana tras semana, sino que queremos, Señor, que cada día sea diferente.
que cada día tu presencia pueda darnos, Señor, experiencias nuevas, experiencias frescas. Señor, nosotros no tenemos una gran educación y no tenemos grandes nombres o títulos. Carecemos de ellos, pero no queremos carecer, Señor, de tu santa unción. Señor, bendícenos con tu unción. Bendícenos con tu unción. Señor, que esa sea nuestra primogenitura. Extiende tu mano y danos, Señor, la bendición de la primogenitura de la unción. Que al abrir nuestra boca, Padre, no seamos nosotros. Que no sea nuestra preocupación si las personas aprueban o no nuestro mensaje, si les agrada o no les agrada, si nos oyen o no nos oyen, sino que sea nuestra preocupación el expresar tu voluntad, expresar tus sentimientos, expresar tu pensamiento. Señor, arrebátanos, poséenos bajo la unción de tu Espíritu, la llenura que nos permita, Señor, hablar como Pedro, como Juan, que siendo sin letras, pero hablaban con gran denuedo y no podían negar lo que tú ponías en sus bocas. Ayúdanos también a tener esa unción, Señor. Es lo que te pedimos. Es lo que te pedimos, Señor. No queremos nada más. No te pedimos grandes cosas. No te pedimos posesiones. No te pedimos popularidad ni fama, sino tan solo la preciosa unción, Señor. Respalda a tus hijos, respalda a tus siervos, aunque la palabra, el mensaje sea sencillo, pero que vaya, Señor, con el respaldo, que vaya bendecido con tu unción. Oh Dios, venga tu Espíritu Santo, venga, así como el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón, que descendía por su barba y hasta el borde de sus vestiduras. También, Señor, que tu unción nos cubra, que tu unción nos bañe. El aceite fragante, el aceite grato de tu Espíritu. No queremos ir solos al púlpito. No queremos, Padre, ir bajo nuestra propia habilidad o conocimiento. Ayúdanos a desechar lo humano para conectarnos con lo divino. Haya, Señor, tu respaldo, tu bendición, que al orar bendigamos a los demás, que al predicar bendigamos a los demás,
que al llamar haya conversión, vida nueva, haya nuevos nacimientos, vida que se engendra. Respáldanos, Señor. Es todo lo que te pedimos. No te pedimos ni riquezas, ni ser librados de nuestros enemigos. Unción, unción solamente, Señor. Unción. Que no falte. Es lo que necesita las personas, las familias, los jóvenes, los viejos. Palabra ungida es la que necesitan las iglesias, los vecindarios, las ciudades, los países, el mundo. Danos, Señor, la unción.